Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos el placer de charlar con Amalia Guerrero de aquello que nos gusta, de finanzas, de economía, de finanzas y economía en el hogar, en el ámbito familiar, de educación y cultura financiera. Y Amalia es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es madre de 2 hijos. Y bueno, tiene una página web y un blog muy interesante donde difunde y traslada mucho conocimiento sobre la educación y la cultura financiera. Y aparte de esto, es muy activa en redes sociales, tiene también un canal de YouTube donde constantemente nos está trasladando consejos y píldoras para ayudarnos en la economía familiar y en las finanzas del hogar. Y bueno, también es muy activa en Twitter, en Instagram, en Facebook. Bueno, desde luego un lujo, ¿no? Y aparte de esto tiene 2 libros, es autora de 2 libros, uno de ellos Finanzas y Niños y otro que tiene un título precioso que se llama Cuentos y juegos para entender el dinero. Buenas tardes, Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Pues nada, muchas gracias por la presentación tan generosa que ha hecho y encantada de charlar un rato de una de mis grandes pasiones, que es la educación financiera. No sé si me he dejado algo en el tintero, tú me puedes completar si acaso. No, muy bien. Además, me ha gustado mucho la presentación que ha hecho. Yo creo que lo ha abarcado todo. Muchas gracias. Bueno, Amalia, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo te inicias en este proyecto y de alguna forma se te ocurre crear una página, un blog y hablar de algo como finanzas y economía financiera muy enfocada al hogar, al ámbito familiar, al día a día, en un entorno o en un ámbito muy cercano. ¿Cómo decides meterte en este fregado, por decirlo de alguna forma? Pues bueno, comenzó siendo una necesidad personal. Yo estudié, como has dicho, Administración y Dirección de Empresas, pero te das cuenta cuando terminas la carrera y tienes que hacerte cargo de tu propia economía, que el sistema educativo no te enseña a hacerte cargo de tu propia economía. Yo, pese a haber estudiado una carrera de finanzas o una carrera de Administración y Dirección de Empresas, pues bueno, durante la carrera aprendí a cómo administrar una empresa, a cómo hacer una contabilidad de costes, pero no aprendí a hacer un presupuesto o a ver que lo que yo estaba haciendo con mi dinero me podía generar una rentabilidad en el futuro o cómo construir mi patrimonio. De hecho, yo cometí errores. Yo contraté una hipoteca sin leerme las condiciones. A mí había veces que me costaba llegar al final de mes, incluso usaba la tarjeta de crédito de forma errónea. Tenía 2 niños pequeños y me preocupaba mucho que el día de mañana, cuando fueran a comenzar sus estudios universitarios, no tuviera dinero suficiente, ¿no?, para hacer frente a esos estudios. Así que comencé pues, a leer libros, a escuchar podcasts, a asistir a cursos y descubrí que las finanzas personales no es tan complicado como nos lo cuentan. Y entonces dije, pues esto tiene que conocerlo la gente. Y lo que comenzó siendo una necesidad personal se convirtió en un propósito y en un compromiso de divulgar la educación financiera. ¿Qué ocurre? Que empiezo a contarlo a los amigos, ¿no? Pues nos juntamos y comienzo a contar, ¿no? Oye, pues esto, el preahorro, no sé qué. Y me empiezo a poner pesadita, ¿no? Y ya los amigos pues no quieren que hables tanto de estas cosas. Y dice, bueno, ¿no me quieres escuchar? Pues me va a leer. Y entonces comencé a montar un blog donde cada semana iba contando todo aquello sobre lo que iba aprendiendo. E hice que mis amigos se suscribieran a ese blog. Pasado el tiempo, ya no soy yo la que iba a contarles cosas, sino que eran ellos los que venían a preguntarme a mí nociones o cosas sobre la finanza. O sea, que al final lograste ser profeta en tu tierra, ¿no? Porque esto es algo difícil. Sí, además yo decía, yo cada vez que algún amigo mío o alguna amiga me llegaba y me preguntaba alguna cosa, yo le decía a mi marido, Javi, no predico en el desierto. Al final, fíjate cómo la gente, parece que no, pero el mensaje al final va calando, ¿no? De hecho, tengo una amiga
Belén, que le expliqué uno de los conceptos que creo que podemos hablar durante esta charla, que es el preahorro. Y al cabo de un tiempo, ella que nunca conseguía ahorrar nada, me dice, gracias a ti he conseguido ahorrar 1.200 euros, llevo un año ahorrando 100 euros al mes y lo he conseguido. Por eso digo que es una satisfacción, ¿no? Dices que con 4 pildoritas, con 4 cosas, pues la gente comienza a hacerse cargo de su propia economía. Qué bueno. Claro, esto a mí se me ocurre preguntarte, y esto de la educación financiera y la cultura financiera, oye, así de forma global, ¿qué nos puede aportar? ¿En qué nos puede ayudar? Y paralelamente, ¿qué perjuicios ocasiona el no tener estos conocimientos o esta educación financiera? Vale. Yo te pregunto una cosa, ¿qué metas quieres conseguir, no? Todo el mundo queremos a lo mejor viajar por el mundo, queremos comprarnos un coche o comprarnos la casa de nuestros sueños. Para conseguir eso necesitas dinero, ¿no? El dinero es muy importante. La educación financiera es el conjunto de técnicas y habilidades que te enseñan a relacionarte con el dinero. Gracias a la educación financiera, tú vas a tomar mejores decisiones, es decir, si tienes que endeudarte o no tienes que endeudarte. Te va a enseñar a descifrar la publicidad engañosa, a una cosa muy importante que es a no querer vivir por encima de tus posibilidades. En definitiva, hacerte cargo a planificar y hacerte cargo de tu vida financiera. Por el contrario, si tú no tienes educación financiera, porque mucha gente piensa o tiene mucho miedo, cree que la educación financiera, que las finanzas personales son algo muy complicado, el carecer de educación financiera te va a llevar a estafas, a quiebras, a no llegar al final de mes, a entrar en esa carrera de la rata. Yo creo que la educación financiera es necesaria y creo, de hecho el otro día lo comentaba en Twitter, que la educación financiera nos hace más felices. Por lo menos nos hace cargo, nos hace ser dueños de nuestra vida financiera. Oye, explícanos eso de la carrera de la rata, ¿qué quiere decir? Pues la carrera de la rata, por desgracia, es donde estamos metidos la mayoría de la población, ¿no? Consiste básicamente, imagínate una rueda de un hámster, trabajas, cobras dinero, pagas deuda, te quedas sin dinero, vuelves a trabajar, ¿no? Hoy en día está normalizado el vivir estresado, el andar corriendo de un lado para otro y vivir únicamente para pagar nuestras deudas. Gracias a la educación financiera, yo creo que nos hace ser conscientes de que otra forma de vivir y otra forma de estar en la vida es posible. Además, mucha gente que dice, es que el dinero no es importante. Yo siempre, hay una pregunta que me gusta sacar siempre y es la siguiente. ¿Tú te has parado a pensar si mañana te despiden de tu trabajo? ¿Cuántos meses podrías mantener tu ritmo de vida actual? La educación financiera te enseña eso, a planificar tu vida. Sin duda, entonces podemos llegar a la conclusión que de alguna forma la educación financiera o la cultura financiera nos puede ayudar a vivir mejor, a ser más felices, a sentirnos más autorrealizados, a controlar, en definitiva, tener el control, el timón de nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo que sí. Yo estoy de acuerdo en que sí. Y bueno, ¿cuál consideras tú que son los principios básicos o los pilares en los que se sustenta la educación o la cultura financiera? Así, a grosso modo, ¿cuál crees tú que son las claves, ¿no?, para abordar? Vale. Yo siempre digo lo mismo y no quiero repetirme, pero de verdad quiero transmitir el mensaje de que las finanzas personales es sentido común y aplicar algunos conceptos básicos. Conceptos como el preahorro que te comentaba antes. ¿En qué consiste el preahorro? Nada más recibir nuestros ingresos, destinamos un porcentaje de esos ingresos a una cuenta independiente de los gastos comunes. Dinero que no es, dinero que no gastas. Si tú esperas ahorrar a llegar al final de mes, normalmente te va a quedar poco dinero en el bolsillo. Se recomienda que sea mínimo un 10%, pero da igual, lo importante es empezar, ¿no? Si no puede ser un 10%, pues el porcentaje que sea. Segundo concepto importante, un colchón de emergencia. ¿Para qué? Un fondo
un dinero que a mí me proteja ante cualquier imprevisto, como puede ser una avería de un coche, una rotura de un electrodoméstico. La gente que no tiene un dinero guardado para imprevistos, cualquier circunstancia de este tipo hace que se desequilibre todo su mes, ¿no? Y tengan que pedir un préstamo o tirar de la tarjeta de crédito. Igual, ¿qué recomiendan los expertos? Que este colchón de emergencia sea entre 3 o 6 meses de los gastos comunes que tiene una familia. Siempre va a depender, pues, de las circunstancias personales de cada uno. No es lo mismo que tengamos familia a que no tengamos hijos. No es lo mismo que tengamos que pagar un alquiler o una hipoteca a que no tengamos que pagarlo. O no sé, o que tengamos otra serie de deudas, o que si nos despiden de nuestro trabajo tuviésemos un paro o tuviésemos más o menos dificultad en encontrar o en tener unos ingresos. Sin embargo, mi recomendación es que este colchón sea tan grande como a ti te permita dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque para mí, a lo mejor, teniendo con mis circunstancias 6 meses de ahorro en una cuenta, para mí es suficiente, pero sin embargo tú, a lo mejor dices, pues yo estaría más tranquilo si en lugar de tener 6 meses ahorrados, tengo un año de mi gasto, ¿no? Tendría mayor tranquilidad. En tercer lugar, otro concepto muy importante de la educación financiera es el control de los gastos. Muy sencillo, consiste en anotar todos los gastos que tenemos durante un mes, recomendable más de un mes, hacerlo por lo menos 2 o 3 meses, para contarnos, ¿verdad?, en qué gastamos nuestro dinero. Mucha gente, cuando llega a final de mes, no sabe en qué ha gastado su dinero, no es consciente. Si yo anoto todos los gastos, puedo utilizar papel y lápiz, una hoja Excel o una app. Lo importante es que lo hagan, no qué medio utilicen. Cuando llega a final de mes, tú vas a ser consciente de en qué has gastado tu ingreso. Si has gastado demasiado en ocio, si has gastado, no sé, demasiado en suministros. Y a lo mejor dices, bueno, pues tengo que revisar por qué gasto tanto en la tarifa del móvil o de la luz. Esto te va a permitir, por un lado, ponerle conciencia y saber en qué gastas tu dinero. Y por otro lado, en si tienes que hacer algún recorte de gastos porque estés justo o te cueste llegar a final de mes, saber en qué partidas tienes que recortar. Entonces, es muy importante hacer un control de gastos. Yo te puedo decir que yo lo sigo haciendo. Y aún hoy hay meses que me sorprendo porque he gastado más en unas partidas o en otras. Seguimos. En cuarto lugar, sería importante también hacer un presupuesto. Es decir, voy a recibir unos ingresos y voy a decir cada euro de mi economía a qué partida va a ir. También es importante revisar nuestras cuentas y saber que cuando nos vaya a venir un recibo de luz, de agua, de teléfono, vamos a tener saldo en la cuenta. ¿Por qué? Porque si no tenemos dinero suficiente, pues el banco nos va a cobrar una comisión de descubierto y estamos intentando controlar todos los gastos que tenemos. Cuidado con las tarjetas de crédito. Hay mucha gente que empieza a utilizar la tarjeta de crédito, no somos conscientes de lo que estamos pagando y cuando llega el cargo bancario, pues igual nuestro mes se nos arruina, ¿no? Porque no hemos sido conscientes de todo el gasto que hemos ido haciendo durante el mes. Yo creo que con esto, para empezar, son cosas muy sencillas, cosas que están al alcance de cualquiera y que nos permiten ir viendo cuál es la situación de nuestra economía. Y si tenemos que recortar en ocio, pues porque nuestra situación actual no es la más idónea, o si, por ejemplo, porque queremos construir nuestro colchón de emergencias que estábamos contando, pues sabemos que durante un tiempo pues nos tendremos que apretar el cinturón. Por desgracia, esta pandemia nos ha demostrado a todos que podemos estar sin ir a los bares, sin ir al cine, sin ir a restaurantes, y de una manera o de otra somos capaces de ahorrar cuando nos lo proponemos. A mí de las cosas que has comentado, sí. Una de ellas, esto de apuntar los gastos, en qué gastamos, a qué destinamos nuestros ingresos, a lo mejor algunos pueden pensar de, bueno, voy a estar apuntando todo lo que gasto cada día, pero sí es algo que si tú lo trasladas al mundo empresarial o al mundo de la empresa, es cierto que tú no puedes solucionar algo que no conoces. Hasta que tú no tengas esa información y sepas realmente, que a veces te sorprende tú mismo, porque claro, tú vas gastando en el día a día, pum, 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 y cuando tú lo tienes en un papel y ves en un mes a qué has dedicado el dinero, a veces dices, ostras, mira que me he gastado yo este mes o al año me gasto tanto en esto, ¿no? Y me parece
que aunque, bueno, al principio supongo que puede ser un poco más rollo, pero cuando coges la dinámica se hace casi automáticamente, ¿no? Y bueno, al final, Además, sí. no, perdona, termina tú. No, que digo que claro, que tiene que ser al final algo en líneas generales, ¿no? O sea, llevar un control que tampoco tiene que ser una cosa de que tengas que ir con la libreta detrás del bolsillo, ¿no? Además, hoy en día que pagamos casi todo con tarjeta, está... Eso es lo que te quería decir. Por un lado, si te cuesta más trabajo porque tienes que ir pagando en efectivo, paga con tarjeta, porque así vas a tener todos los movimientos en tu banco. Y por otro lado, incluso recomendaría que se revisase cuando empieces a hacerlo el primer mes, que lo revisases cada semana o cada 15 días. Por un lado, para ir siendo consciente de en qué vas gastando tu dinero, y por otro lado, por si tienes que echar el freno. Imagínate que a los 15 días te has dado cuenta, no sé, que ya vas gastado muchísimo dinero en ocio y crees que vas a tener dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Bueno, pues eso te va a permitir decir, pues tengo que a lo mejor dejar de salir tanto, que si no, no voy a conseguir llegar a final de mes. Y siempre primero, lo que vayamos a ahorrar se aparta y tienes que vivir con el porcentaje restante del sueldo. Parece una cosa difícil, los 2 primeros meses o los 3 primeros meses puede ser que te cueste un poco de trabajo, pero te digo que al final te acabas acostumbrando a vivir con el 90% restante del sueldo. O sea, la mayoría de las cosas sí es cierto que la pagamos por tarjeta, con lo cual ya queda registrado y solamente es ponerte una vez al mes, cuando finaliza el mes, a hacer un poco... De hecho, incluso yo creo que hay algunos bancos que hasta que ya, incluso ellos no lo categorizan y nos separan, te has gastado tanto en esto, tanto en ocio, te lo agrupa, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que gastemos en metálico, pues, al final casi todos vamos con el móvil, casi a lo mejor es sencillo, te lo apuntas en una nota en el móvil, al final de mes digamos, lo aglutinas todo conjunto con... Y aparte es lo que has dicho, que cuando tú coges la dinámica no te cuesta trabajo. Además, yo incluso recomiendo, porque sabes que aconsejo mucho que involucremos a los críos siempre, a los niños, ¿no? En todo el tema de la economía, que incluso se lo digan a los niños y que sean ellos los que te vayan, si tenéis que ir a comprar chuches o si tenéis que ir a comprar a la frutería, lo que sea, que sean ellos los que pidan los tickets, incluso si son más grandes, que te ayuden a sumarlo, que lo apunten en una libreta, para que ellos también vayan siendo conscientes de cómo se va gastando el dinero. Y de lo primero que has comentado, poniéndome un poco así siendo un poco abogado del diablo, sobre lo del preahorro, yo me estoy imaginando, pues, que nos esté viendo, dirá, bueno, si yo no llego ni a final de mes, ¿cómo voy yo a conseguir ese preahorro? ¿Qué puedes comentarle tú? Pues que lo importante es empezar y vencer la resistencia y el decir, yo no puedo, ¿no? ¿Qué puedo ahorrar? 5 euros, 5 euros, 10 euros, 10 euros, pero tengo que convencerme a mí mismo de que soy capaz de ahorrar. Hay mucha gente que no podía, estoy segura que hay mucha gente que durante la pandemia, antes de la pandemia, pensaba que no podía pasar sin su café diario, por ponerte un ejemplo, en una cafetería. Y se han dado cuenta que sí, que se pueden tomar ese café en casa. Muchas veces hay pequeños gastos, que son los que se conocen como gastos hormiga, de los que no somos conscientes, son pequeños gastos que hacemos a diario de los que no somos conscientes y que al cabo de un mes pueden suponer un importe bastante elevado. No sé, te he dicho el café diario. A lo mejor el café diario a lo largo de todo un mes, no sé, 30, 40, 50 euros. Pues no te quiero decir con eso que no vayas a tomar nunca un café más a una cafetería, pero que si durante un tiempo, porque te has propuesto ahorrar, porque necesitas saldar deudas, porque quieres crear un colchón de emergencia, te tienes que apretar el cinturón, ¿por qué no lo vamos a hacer? No tendríamos... De hecho, es que estoy intentando acordarme y no sé si decirlo o no, creo que oí una vez en algún podcast que escuché, a la gente que decía, es que yo no puedo ahorrar. Dice, si te dijeran que de la vida de algún familiar tuyo depende una operación que cuesta 1.000 euros y que tienes que juntarlo en 2 o 3 meses, seguro que serías capaz de hacerlo. No creo que tengamos que ser tan drásticos, pero creo que si nos lo proponemos, si vencemos ese yo no puedo ahorrar. Te cuento el caso de mi amiga, que ella decía que no era capaz de ahorrar, que ella nunca... Y fíjate, empezó a quitar 100 euros al mes y llevarlo a otra cuenta y ha conseguido ahorrar 1.200 euros en un año. Yo creo que, salvo casos muy difíciles, todo el mundo podemos ahorrar aunque sea un poquito, e intentar
Y si ya no se puede ahorrar más, pues intentar buscar otras fuentes de ingresos. Y supongo que al final esto es un poco como, es decir, es como un chicle, un poco es ir adaptándonos o ir creando nosotros un tira y afloja. Oye, puedo un poquito más, quizás yo creía que no podía y ahora sí, pues voy a intentar. Sí, y es que además, mientras que estoy hablando contigo, se me ocurre otra cosa. Hay mucha gente que no revisa sus cuentas bancarias, ¿no? Y a lo mejor le están cobrando 15, 20 euros de comisión al mes. Ya tiene ahí 15, 20 o 20 euros, que si tú revisas tus cuentas, podrías ahorrar. ¿Cuánta gente no revisa nunca sus seguros? Revisa sus seguros y consiguen una rebaja, se van a otra compañía y consiguen que con las mismas condiciones sea un poco más barato. O una revisión en el contrato de los teléfonos y consiguen que sea más barato. A lo mejor a mí me ha escrito gente diciendo, Amalia, es como si me hubieran subido el sueldo 1.000 euros este año, porque revisando la factura de teléfono, factura de suministro, las comisiones bancarias, he conseguido 1.000 y pico euros de ahorro, eso te lo puedo garantizar, a lo largo de un año. Pues estamos hablando de casi 100 euros al mes, únicamente por ocuparte de eso que te estoy diciendo. El simple hecho de que a ti te cobren una factura y no tengas dinero en tu banco supone una comisión de descubierto. Si tú estás atento a eso, o a la tarjeta, a la comisión de tarjeta que te cobra el banco, la comisión anual. Todas esas comisiones que podemos quizás hablar con el banco, cubrir otras condiciones para que no nos las cobre, supone, quizás no es un ingreso, pero sí, porque es algo que has dejado de pagar, al final es ahorro. Yo creo que podemos, ¿no? Que podemos buscar la manera de intentar ahorrar algo cada mes. Sí, muchas veces, oye, a lo mejor vamos a comprarnos una bicicleta o un televisor y nos llevamos 2 meses buscando información para allá, para acá, y luego para cosas mucho más importantes como son estas, que tienen una trascendencia, pues a lo mejor no le dedicamos tiempo, no nos preocupamos, ¿no? Un simple cambio en la tarifa de la luz en una familia y ajustando potencia y demás. Hay un post muy bueno de José 13 donde lo explica y a lo mejor pues estamos hablando de conseguir 20 o 30 euros de ahorro al mes. Al cabo del año es un dinero, estamos hablando de 360 euros. Pues fíjate, ahí tienes otro poquito para ahorrar, no sé. Creo que se puede hacer y que se puede intentar y se puede hacer. Yo te he presentado al principio como licenciada en Administración, en Dirección y Administración de Empresas, entonces también estoy pensando que quien nos esté escuchando dirá, claro, es que ella tiene una formación, pero yo no he terminado ni el grado escolar o no tengo ni idea de finanzas. Ya nos has contado algunos ejemplos y tal, pero no sé, ¿consideras que hay que tener formación para hacer esto? Y ¿nos podías poner algunos ejemplos, si nos permites meternos en tu casa, de tu día a día, cómo lo haces o algo así práctico para que se visualice? Dicen que enseña más la necesidad que la universidad. Y eso es cierto. Sí, yo, como bien has dicho, estudié Administración y Dirección de Empresas, pero te he comentado también que yo he cometido errores como la que más, y gracias a autoformación, a asistir a cursos, a leer muchos libros, y prueba y error también, porque hay cosas que a lo mejor a mí, yo te hablo del preahorro y para mí es algo maravilloso, pero a lo mejor tú dices, pues, yo en lugar del preahorro me vendría mejor los retos de ahorro, que para mí es algo más divertido y no me suponen el tener que todos los meses destinar una cantidad a otra cuenta. Lo que nosotros hacemos en mi familia, el control del gasto, lo seguimos haciendo, mes a mes, yo sigo controlando y te digo que hay meses que me sigo sorprendiendo porque digo, yo pensaba que esta partida la tenía más controlada y parece ser que le tengo que dar otra vuelta de tuerca. Con mi hijo les damos paga, al mayor le damos paga mensual y a la pequeña semanal, igual para que ellos vayan viendo cómo ir administrándose o cómo ir organizándose con el dinero. En casa hablamos con total naturalidad sobre el dinero. Si nosotros estamos viendo las noticias y salen, por desgracia, las colas del hambre ahora, pues nosotros le explicamos a nuestros hijos la importancia del ahorro. Nosotros, en mi casa, el ahorro es algo que está muy presente, porque yo creo que el ahorro se debe de convertir en una filosofía de vida, ¿no? En algo que te va a permitir vivir más tranquilo y con más seguridad.
Entonces, si nosotros vamos a cometer una reforma en casa, pues a los niños les decimos, mira, nosotros hemos ido ahorrando cada mes antes de tener que pedir un préstamo y no hemos hecho la reforma hasta que no teníamos este dinero ahorrado. Hace poco nos hemos comprado una secadora, pues ellos saben que hemos preguntado en varios sitios, condiciones, características, precios, pues parece que no, pero ese mensaje va calando. Esas cosas que le vamos contando a ellos va calando. Nosotros hacemos presupuesto, tanto anual como mensual, que revisamos y vemos si ha habido alguna desviación. Antes de ir a la compra hacemos una lista de la compra y intentamos ir con esa lista a la compra, intentamos ajustarnos lo máximo posible a esa lista. Hacemos menú semanal, que creo que es una cosa que también te ayuda a ahorrar, porque muchas veces, y yo que trabajo y que soy madre de 2 hijos, nos pasa que llegas cansado, que tal, ¿qué hago? Pido comida. Pues vaya, a lo mejor ahí has perdido, vamos a decirlo así, esos 20 euros que podías ahorrar. Tener un menú semanal te permite organizarte, planificarte, hacer la compra y evitar que si tú tienes que pedir comida, que sea pues porque realmente quieres, no porque te faltan ingredientes o porque estás cansado. Y yo creo que básicamente esos son como ven, no son cosas complicadas, es sentido común, es recuperar un poco el sentido común. Yo digo muchas veces que hemos pasado de ser una sociedad que creo que nos cuestionábamos cualquier gasto, que intentábamos aprovechar al máximo posible todo, cuando algo se rompía intentábamos arreglarlo, la ropa pasaba de los hijos más grandes a los hijos más pequeños, a hoy en día comprarlo todo, financiarlo todo, porque hay una publicidad muy agresiva y creo que en parte deberíamos de volver a esos orígenes, ¿no? A darle al dinero la importancia que tiene. Uh-huh. Incluso comprar lo que no necesitamos, que también creo que es muy importante. Hay una frase muy buena que dice, compramos, a ver si nos acordamos entre los dos, compramos cosas que no necesitamos. Para aparentar lo que no somos, ¿no? O algo exactamente. Uh-huh. Sí, algo así. A ver si me viene después a la mente y te la digo. Sí, algo así. Y entiendo que para hacer ese presupuesto, pues podríamos partir de esa misma recolección de datos que hacemos inicialmente para saber en qué gastamos el dinero, ¿no? Perfecto. Ese ejercicio previo es perfecto, porque así te permite, en base a eso, calcular tu presupuesto para el próximo año o para el próximo mes. De hecho, yo recomiendo, si haces un presupuesto anual, pues no sé, que por ejemplo, cuando llegue el mes de agosto, pues que tengas en cuenta que normalmente cuando tenemos todas vacaciones, que va a tener un mayor gasto en ocio. Cuando llega septiembre, pues tenemos los gastos escolares, pues también que tengamos en cuenta esas partidas. Diciembre, pues nos vamos a gastar más en regalos o en alimentación. Pues todas esas partidas las podemos ir contemplando en nuestro presupuesto. Y hacer el ejercicio previo de cuál es nuestro gasto. Mucha gente no sabe cuánto gasta en gasolina, cuánto gasta en luz o cuánto gasta en teléfono. Y claro, tú ves que el dinero se gasta, tú ves que llega a final de mes y dices, mi cuenta se ha quedado a cero, estoy deseando que me paguen la nómina y que no se retrase ni un día, pero no eres consciente de en qué te has gastado tu dinero. Mucha gente no sabe que a lo mejor está pagando una tarifa de móvil, por ponerte un ejemplo, algo que todo el mundo tenemos, muy elevada, hasta que no se pone a hacer un control de gasto. Y consigue, cambiándose de compañía, apretándole un poquito a la compañía que tiene. A lo mejor una reducción no tiene sido un 50%, pero sí de un 25% en la tarifa. Uh-huh. Bueno, no sé si me equivoco, pero bueno, estoy pensando, no sé qué opinas tú al respecto. Quizás si la gente tuviera, si tuviéramos más educación y más cultura financiera, ¿tú crees que se podría reducir algo la pobreza? No lo sé. Una vez escuché que lo mejor que podías hacer por el mundo era ser rico tú para no ser otra persona más, ¿no? Que dependiera o que necesitara recursos. Yo muchas veces cuando me hablan de economía o me hablan de política, yo es un tema que no me gusta, del que no me gusta hablar, pero siempre digo que yo me quejo o yo asumo la responsabilidad de mi propia economía, de lo que yo puedo controlar. Entonces, si cada uno como persona individual asumiésemos esa responsabilidad de no tener que necesitar ayuda, ¿no? Si todos lo hiciéramos, pues, lógicamente, como sociedad funcionaríamos muchísimo mejor.
Claro, no, yo es que estoy pensando, y bueno, también pensando en mi experiencia, ¿no? En casos que yo he conocido de gente que en ciertos periodos de la vida tienen unos buenos ingresos, porque a veces la vida tienes etapas que te va muy bien y otras etapas pues que como todos pasamos pues, momentos más difíciles, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. Y claro, cierto es que si tú esas etapas de bonanza derrochas y no piensas un poco digamos, gestionar bien ese dinero, pues luego cuando lleguen las vacas flacas, pues entonces yo he vivido casos, ¿no? Donde he visto pues, gente con salarios de 3 y 4 mil euros al mes y que luego con el paso de los años, pues lo ves que tienen dificultades, ¿no? Es que el problema es que la gente muchas veces ahorramos cuando preveemos que nos va a ir mal. Y no es el caso es que hay que ahorrar siempre. Y cuando te vaya bien, ahorrar más. Eso que estás comentando ahora me viene el caso de cuando sale muchas veces en las noticias, gente que le ha tocado la lotería, ¿no? Hay estudios, creo que hay estudios, que dicen que al cabo de 7 años están incluso muchísimo peor que antes, ¿no? O cuánto, por ejemplo, gente famosa, ¿no? Que ha ganado muchísimo dinero y por no tener una buena educación financiera ha acabado arruinado. Gente que ha dejado gente que ha dejado los ruedos, ¿no? Y luego han tenido que volver porque tenían muchas deudas. Yo creo que la educación financiera te ayuda sobre todo a vivir, y creo que eso deberíamos hacerlo todos, vivir acorde a nuestras posibilidades. Yo digo siempre que vivir por encima de nuestras posibilidades se puede mantener durante un tiempo y si tienes unos ingresos muy altos. Pero al final, si tú gastas más de lo que ingresas, eso no se puede mantener. Yo hace un tiempo, incluso creo que lo compartí en las redes sociales, unas estadísticas muy interesantes de jugadores de la NFL, de fútbol americano, que son de los deportes donde los salarios son mayores del mundo. O sea, tienen unos salarios astronómicos, incluso muy superiores a los jugadores de fútbol, ¿no? Porque aquí el fútbol allí no es tan no tiene tanto auge, ¿no? como aquí en Europa, ¿no? Y no, te estoy hablando de memoria, ¿no? Sí. Pero no sé si hablaba en el caso de la NFL y en el caso de la liga inglesa también, de la primera división inglesa, que no sé si un 60% de los jugadores de primera división terminaban en la ruina. O sea, 60% de gente que cobran millonadas, ¿eh? Sí, que es lo que hablábamos antes, es que son conceptos básicos. Si tú estás ganando, como decía antes, 3.000 o 4.000 euros y llevas un ritmo de vida en el que gastas 5.000 o 6.000 euros y mañana esos ingresos desaparecen y no tienes un colchón de emergencia, como hablábamos antes, de 3, 6 meses, un año, cada uno el que considere, para buscarte otra fuente de ingresos, estás perdido. Yo te lo digo de verdad, es que es una pregunta que yo creo que deberíamos de hacérnosla a todos, ¿no? Si me despiden mañana de mi trabajo, ¿cuánto tiempo puedo? Con los ahorros que yo dispongo, ¿cuánto tiempo puedo mantener mi estilo de vida? Yo creo que si eso lo pensáramos y lo pensáramos todos, yo creo que seríamos conscientes, ¿no? Y tendríamos todos unos ahorros. Hacemos una pausa en el camino para beber un poco de agua antes de seguir disfrutando de nuestra conversación con Amalia. Es un lujo escuchar la sencillez, la pasión y la claridad con la que nos habla de educación y cultura financiera. Tras escucharle, entran ganas de ponernos manos a la obra y aplicar los conceptos a nuestra vida desde ya. Aprovechamos la pausa para comentar un experimento que se hizo en los años 60 por el profesor Walter Mischel en la Universidad de Stanford. Se eligió a un grupo de niños entre 4 y 6 años y se le dijo, tras repartirle una chuche a cada uno de ellos, que si esperaban 15 minutos sin comerse la chuche, transcurrido ese tiempo, tendrían de premio otra chuche igual. Se les dejó solo en la habitación y tras estos 15 minutos hubo resultados de todo tipo. Algunos no pudieron esperar, otros
tuvieron paciencia y fueron recompensados con otra chuche. Posteriores estudios que se hicieron años después, haciéndole un seguimiento a estos mismos niños, encontraron una relación directa entre los que habían pospuesto su gratificación y un cierto éxito en la vida. Objetivos conseguidos, trabajos más satisfactorios, metas vitales logradas, mejor salud, calidad de vida, etc. Tras esta reflexión, amigos, vamos a seguir disfrutando de nuestra conversación con Amalia, así que tomad asiento y vamos a ello. Esto me viene, hombre, o me trae a la cabeza una reflexión viendo la importancia que puede tener, ¿no? Y parece que la importancia que tiene esto en nuestra vida, quizás debería ser una asignatura en la educación básica, ¿no? Desde muy pequeño serían conceptos que no deberían. Sin embargo, pues bueno, creo que hasta quizás hay algo a partir de muy ciertas edades y vagamente se toca, aunque quizás de economía familiar, de temas así como una hipoteca, un tipo de interés, estas cosas, yo creo que... No, de eso no. Yo creo, y de hecho, lo saben, yo creo que sí se debería de hablar sobre finanzas o sobre economía doméstica en el sistema educativo. Y si quizás no se puede hacer una asignatura expresar sobre eso, porque a lo mejor los profesores no están preparados para impartir esa asignatura o no se le da la importancia como para meterla en un sistema educativo, pues por ejemplo, cuando se está hablando de informática y se está hablando de la hoja de Excel, pues se puede hablar del control del gasto. Yo creo que sería una forma de introducirlo ahí. Cuando se habla de matemáticas, pues el tema de que no se puede gastar más de lo que ingresa, no sé, creo que se podrían dar pequeñas pildoritas en el sistema educativo. Y luego, por otro lado, los padres, que por eso ahí yo he hecho 2 libros orientados a padres, los padres debemos asumir nuestra responsabilidad y ya que eso no se enseña en el sistema educativo y que, como siempre digo, la educación financiera se enseña en casa, enseñar nosotros a nuestros hijos. Yo defiendo que como padres todos queremos lo mejor para nuestros hijos y por eso los apuntamos a idiomas para que tengan un buen futuro profesional, les enseñamos modales, ¿no? A que digan buenos días y gracias para que sean personas educadas, pero se nos olvida en muchas ocasiones hablarles sobre dinero, ¿no? ¿Qué van a hacer el día de mañana cuando el dinero llegue a sus manos? Se nos olvida una enseñanza muy importante. Entonces creo que los padres debemos tomar ese testigo, aprender nosotros y enseñarle a ellos por medio del ejemplo, ¿no? Digo que no se puede enseñar lo que no se conoce. Entonces vamos a aprender nosotros y mediante el ejemplo enseñamos a nuestros hijos. De acuerdo. Amalia, no sé, me están comentando por el chat que se te oye un poco con eco. ¿Tú tenías los cascos al inicio y...? Sí, los tengo puestos. ¿Los tienes puestos, no? Sí. No sé. A lo mejor porque me estoy dando con las manos. Se dice que se escuchaba un poco de eco, si puedes bajar un poquitín el volumen, a ver qué tal. Venga, voy a bajar el volumen. Y a ver si nos van diciendo también si sigue o si se mejora, nos dan feedback de... ¿Y ahora qué tal? Bueno, de momento no comentan nada, lo vamos viendo. Vale. Bueno, por seguir con el tema, María, me gustaría, a ver, no sé si es una impresión mía, a ver a ti qué te parece, yo te lo traslado para saber tu opinión. No sé si hay como una cierta connotación negativa en torno al dinero, en torno a las finanzas, se ve como, no sé, como egoísmo, materialismo, se ve como que a los niños no debemos hablarles de dinero. ¿Qué opinión tienes tú de esto? ¿Te parece que es razonable? No está bien visto, hablar de dinero. Además, yo creo que es algo cultural, ¿no? Mucha gente piensa que a los críos o que a los niños no hay que hablarles de dinero. Y a los niños el dinero es algo que les encanta. De hecho, yo pienso que a nosotros nos gusta más hablar o alardear de lo que gastamos, ¿no? De si me he comprado un teléfono nuevo, si me he comprado un coche nuevo y lo que me ha gastado, pero no de lo que no de lo que ingreso, ¿no? Me gusta hablar de lo que gasto, pero no de lo que ingreso. Y además, si tú te pones a hablar con la gente de que está ahorrando, que está
planificando tu futuro, que estás ahorrando para la jubilación, lo primero que te van a decir es que eres un tacaño o que para qué vas a ahorrar si mañana lo mismo te mueres. De hecho, hay un post en mi blog que se llama Ahorrar o vivir la vida, que surgió, como te decía antes, que yo a mis amigos cuando no me querían escuchar le escribía post, pues estábamos hablando sobre los planes de pensiones. Y claro, pues yo cuando empiezan a hablar sobre algún tema que a mí me gusta, pues enseguida me pongo a hablar y yo les decía, pues tenéis que tener un plan de pensiones, hay que pensar en el futuro y tal. Y entonces me dijo un compañero, dice, yo no ahorro porque el día de mañana tendré una pensión y además, ¿y si mañana me pilla un camión? ¿No? Y yo le decía, ¿y si no te mueres qué? Y si no te mueres, ¿tú sabes qué te va a pasar el día de mañana? Yo creo que se puede encontrar un equilibrio entre ahorrar y vivir la vida. De hecho, que yo creo que la educación financiera te enseña eso, ¿no? A encontrar un equilibrio entre el ahorro y la diversión. Uh-huh. Claro, todo esto me recuerda, bueno, que tienes dos hijos también, ¿no? Sí. ¿Ellos cómo llevan esto? ¿Cómo ponen en práctica? ¿Cómo lo han interiorizado? ¿Cómo lo ponen en práctica? ¿Has notado un cambio en ellos a partir de que...? Sí. Muchísimo. Y ya no solo en ellos, también con algunos amigos de mi hijo. Porque, por ejemplo, yo fui a dar una charla a la clase de mi hijo mayor y recuerdo que a él le daba hasta un poco de cosa, ¿no? Eso que fuera su madre, porque allí sus amigos me conocen como tu madre es la de las finanzas, ¿no? Habíamos oído hablar de mí, entonces yo propuse al colegio darle una charla y demás, y claro, él estaba ahí un poco como diciendo, a ver qué va a decir mi madre, pero bueno, los críos salieron encantados, estoy hablando de niños de 12 y 13 años, y salieron muy contentos. Lo que he conseguido es que ellos valoren el dinero. Ellos entienden que su paga es para ellos, ¿no? Y que ellos pueden gastarla en lo que quieran. Pero ellos han entendido que nosotros también tenemos una paga y que con esa paga nosotros no podemos gastar en lo que queramos, sino que tenemos que atender a las necesidades de toda la familia. Yo lo que digo siempre es que cuando nosotros hablemos con nuestros hijos de dinero, si no queremos decirle con datos reales, pues cobro 1.250 euros, porque ellos no tienen filtro y lo van a soltar por ahí, pues podemos decirle, pues mira, ganamos 100 y de esos 100, 10 son para pagar la luz, 10 son para pagar la ropa, 10 son para pagar la alimentación, y si yo me lo gasto todo en algo para mí, no podemos hacer uso, ¿no? O la familia se ve perjudicada, ¿no? Porque no podemos llegar al final de mes. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé con el tema de esto de la afiliación y demás, me acuerdo que conseguí mis primeros 50 euros y yo lo comenté, pues tan contenta, ¿no? Cuando empecé, yo he conseguido 50 euros. Claro, como hablamos, como te digo, en casa con normalidad y demás, pues mi hijo lo oyó, era más pequeño y lo oyó. Fuimos a comer con unos amigos y él, todo su afán era, mamá, dile que has ganado 50 euros. Mamá, dile que has ganado. Por eso te digo que ellos no tienen filtro, ellos no se dan cuenta de qué puedes contar y qué no. Eso, a grandes rasgos, tú le dices que ese dinero lo vas a utilizar para eso. Y si he conseguido eso, que ellos tengan una paga, que sepan qué cosas pueden comprar y qué cosas no pueden comprar, y sobre todo administrarse pues, para que les llegue. Te he dicho, por ejemplo, mi hijo tiene su paga mensual, igual que, por ejemplo, yo recibo un sueldo mensual y él ha conseguido. Los primeros meses le costó a lo mejor que le llegase la paga todo el mes, pero él ha conseguido administrarse y organizarse para que con esa paga pueda tirar durante todo el mes. Uh-huh. Mi hija pequeña le costaba más, ¿no? El hecho de se gastaba la paga más rápido. También lo bueno que conseguimos al darle la paga es que dejara de pedir tantas cosas. Cuando salíamos por ahí, pues ella quería un bolígrafo, quería algo del chino, quería un helado. Desde que ella tiene su paga y ella tiene que pagarse sus caprichos, ella misma es la que ve y decide, anda, que si me lo gasto todo aquí, ya no me queda hasta que no me vuelvan a dar la paga la próxima semana. Entonces yo creo que le estamos inculcando el valor, por un lado, del ahorro. Cuando quieren conseguir algo, ellos, te puedo decir que mi hijo se ha comprado su pala de pádel, mi hija se ha comprado zapatillas de deporte que ella quería en especial. Por un lado, el valor del ahorro, de posponer la gratificación, y por otro lado,
a aprender a administrarse, a aprender a administrar su dinero. Claro, esto unido a la reflexión que hacíamos antes, porque creo hoy culturalmente yo creo que pensamos mucho en esto con respecto a la reflexión anterior, ¿no? De que, bueno, es que tenemos que disfrutar el momento porque quién sabe si mañana me cae una maceta en la cabeza y tú muy bien decías, ¿y si no? ¿No? Y si no, ¿qué? Y tenemos culturalmente, vamos hacia una sociedad de vivir el día a día, ¿no? Y bueno, y creo que está bien porque hay que vivir con intensidad cada momento, cada segundo, vivirlo, pero bueno, una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Por supuesto. Porque sí es cierto que mañana nos puede pasar cualquier cosa, pero lo más probable es que no. O sea, casi un 99%, entonces, oye, ¿y si no qué? ¿No? Es que yo creo que podemos agudizar el ingenio y la imaginación, no sé. Y como te digo siempre, involucrar a los niños. Si durante un tiempo tú quieres ahorrar y los quieres hacer a ellos partícipes, pues no sé, le explicas, mira, durante un tiempo, en vez de los viernes o los sábados, salir a cenar fuera, vamos a hacer una ruta de tapas. Y en casa, pues cada uno tiene que inventar unas tapas y, bueno, pues dinero que ahorran, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que puedes hacer, y yo recomiendo siempre poner un objetivo de ahorro familiar e involucrar a los niños. Coges un bote transparente, lo pones en la cocina, le pegáis una foto de ese sitio al que queréis ir, no sé, una cena en un restaurante que os guste, una escapada de fin de semana. Y toda la familia tenemos que ahorrar para eso. Uh-huh. Todo el dinerito que ellos, por ejemplo, le vayan dando, o no sé, o juntar la moneda. Nosotros estamos juntando ahora, tenemos una hucha grande para ir, queremos cuando se pueda, ir a Roma, ¿no? Pues todas las monedas de 2 euros saben que van a la hucha. Mi hijo, en cuanto vamos a cualquier sitio y nos devuelven una moneda de 2 euros, o ellos, cualquier cosa que compran, le dan una moneda de 2 euros, saben que esa moneda va a la hucha. Pues una forma de hacerlos partícipes, ¿no? De la economía familiar y hablar con ellos con naturalidad. Hay gente que prefiere comprarle a su hijo algún juguete caro, no sé, unas zapatillas de marca, una PlayStation, aunque no puedan, endeudándose porque sus hijos no sepan que no pueden pagarlo o que les cuesta trabajo. No, yo creo que hay que hacerlos partícipes. Sí. La vida real es esa, ¿no? Nos guste o no, la vida real es así. Y si tenemos que contarles, además para que ellos sepan que no es, que si no se les compra algo, no es por un castigo, no es por capricho, es por necesidad. Mira, es que ahora mismo pues tenemos una situación un poco peor, o simplemente estamos ahorrando, o estamos controlando nuestros gastos, o queremos hacer un fondo de emergencia, y durante un tiempo nosotros vamos a controlar los gastos para crear ese fondo de emergencia. Yo creo que se le puede explicar perfectamente a los niños, siempre entendiendo la edad que tienen, lógicamente. Pero yo creo que sí se les puede hacer partícipe. El otro día leía yo una frase que me gustó mucho, que decía que no debemos de comprarle a nuestros hijos o no volcarnos en comprarle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, sino quizás enseñarles lo que a nosotros no nos enseñaron, ¿no? Y me gustó mucho. Bruce Willis, no, de un karateca. De Bruce Lee. No, Bruce Lee, eso que he dicho yo, Bruce Willis, no, de Bruce Lee. Yo también la vi. Sí. Y es cierto. Y asociado a todo esto, incluso el sentido empresarial, que yo creo que en este país está muy estigmatizado y es realmente sorprendente, ¿no? Porque, bueno, si no hay empresa no hay trabajo, y es algo que al final es una cadena o un círculo vicioso que se muerde la cola, porque si no podemos trabajar, no podemos vivir, no podemos ganarnos la vida, en fin, y me parece fundamental. Pero desde pequeño quizás el transmitirle, a lo mejor con pequeños juegos, pues que tengan iniciativa para emprender y que sean el día de mañana, que el ser autosuficiente no sea como algo que te coge así con 25 años de nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo digo que cuando tengas que decidir qué importe darle a la paga a tu hijo, que no peque, mi opinión, yo lo veo así,
que no le des dinero de más. Por un lado, para que aprendan a valorar el dinero, ¿no? Porque si tienen mucho dinero no van a saber administrarse. Y por otro lado, para que le des forma o le des ideas para que quieran ver cómo se podría ganar dinero, ¿no? Yo recuerdo, además lo puse en redes sociales hace un año o 2 años, mi hija, ya estábamos hablando todo este tema de la finanza, hablábamos muchísimo, y mi hija se quería comprar unas zapatillas que costaban bastante dinero, no sé si eran 80 o 90 o 100 euros. Y nosotros les decimos que les compramos las necesidades, pero no los caprichos. Los caprichos los tienen que comprar ellos. Y estaban mi hija y mi hijo hablando. Y mi hijo le decía, pues, ¿y por qué no venden las cosas que no necesiten, no? E intentar vender cosas por Wallapop. Y decía ella, pues mira, pues sí, pues quizás podría intentar verlo por Wallapop. Y entonces mi hijo le decía, ¿y si no te presto dinero? Yo te presto, por ejemplo, 20, me tiene que devolver 30. Vamos, era usura, ¿eh? Pero yo decía, mira, al final están pensando en formas de... Uno y otro están pensando en formas de cómo ganar dinero, ¿no? Uh-huh. Mi hija, por ejemplo, a mí me ve escribir y ella se pone a escribir. Y yo le digo, pues venga, pues tú escribe cuentos y luego los subimos a Amazon y así los vende. Y dice, eso se puede hacer. Claro, al final lo que tú dices, ¿no? Es intentar enseñarles que hay otra forma, ¿no? Que hay otro camino diferente al que parece que nos marcan los cánones, ¿no? El de estudiar, buscarte un trabajo, trabajar 30, 40, 50 años, ¿no? Jubilarte y perseguir tus sueños, ¿no? Creo que a lo mejor es un poco utópico, ¿no? Pero podemos intentar, ¿no? Perseguir nuestros sueños delante. Sin duda, totalmente. Bueno, Amancio Ortega, fíjate, empezó con una bicicleta vendiendo batas de guatiné. Y mira por dónde va. No, y al final yo creo que también se agudiza el ingenio, hace que seamos más creativos. En fin, hoy en día en una sociedad donde quizás estamos un poco, o la juventud o los niños están muy enfocados en los videojuegos, en todo lo gráfico, se han perdido muchas cosas, ¿no? Quizá la reflexión, cuando nosotros pequeños jugábamos con muñequitos, incluso nos hacíamos nuestros propios juegos, ¿no? Con una tabla y una puntilla. Yo recuerdo pasar las horas y horas porque, bueno, yo tuve una época en la que mi madre tuvo que estar con mi abuelo en la residencia y tal, y me dejaba mucho con mi tía y me daba un bote de puntilla y un martillo y 2 tablas y me pasaba las horas y las horas clavando puntillas, ¿no? Y digo, yo no veo hoy un niño hacer eso, es curioso, ¿eh? Hoy está mucho más, claro, todo lo visual y lo virtual, pues gana la partida porque es más vistoso, ¿no? Sí. Pero cierto es también que quizás la imaginación y la iniciativa pues se corta, ¿no? Sí. Sí, volviendo a eso que estabas diciendo, por ejemplo, mi hijo decía que con la paga que le dábamos no llegaba a final de mes, nos presentó un Excel con lo que gastaba, con tal, y claro, yo en vez de darle dinero porque sí, pues se lo di a cambio de que fuera mi community manager. Entonces, tú grabas los posts a Instagram, a Twitter, no sé qué, y cada semana, oye, pues él se preocupó lo hizo durante el tiempo que quiso, hasta que consiguió el dinero que él necesitaba para comprarse lo que quería y ya está. Pero bueno, es una forma también de intercambiar, ¿no? Y de ganar un dinero extra. Porque yo te iba a preguntar eso, que cómo lleva lo de la paga, que si el tira floja a esto te diga que no me llega, qué tal, ¿cómo negociáis eso? ¿Cómo? Pues lo que yo recomiendo siempre es que la paga hasta los 10 años o así sea algo simbólico para comprarse sus chuches y siempre dependiendo de la madurez de cada niño, ¿no? Pero que sea algo simbólico y que sea semanal. Y a medida que van creciendo, que empiezan a salir y demás, que se le dé una lista, se le dé una paga acompañada de una lista de las tareas o de las responsabilidades que a partir de ahora se van a hacer cargo a ellos. En función de esa lista, pues no sé, pues por ejemplo, van a pagar su pequeño material escolar o el alquiler de la pista de pádel o salir con los amigos. En función de eso, de esa lista le damos un poquito más para que siempre, si quiere, pueda ahorrar. Y que ellos, sobre todo, sean conscientes de las responsabilidades de las que ellos a partir de ahora se van a hacer cargo. Y bien, es lo que te digo, cuando mi hijo dijo, no, es que quiero comprarme tal y no puedo, no me llega, no tal,
me enseñó la lista y digo, bueno, pues vamos a buscar otra alternativa. Y fue cuando le propusimos eso, que fuera el community manager. Lo hizo durante el tiempo que lo necesitaba y ya está. Claro. Y oye, ¿tienes 2 niños? Sí. Supongo, claro, en el mismo ámbito familiar, se han criado pues con la misma educación, aunque haya una pequeña diferencia de edad entre uno y otro. Sí. Lógicamente, fuera del ámbito familiar, pues cada uno tendrá sus experiencias, amigos diferentes y tal, ¿no? Pero ¿ves alguna diferencia entre uno y otro de cómo afrontan todo esto y tienes que tomar medidas diferentes de uno con respecto al otro? Sí. Además, hay un estudio que creo que no recuerdo, pero no recuerdo exactamente de dónde era el estudio, pero decían que como que tenemos un gen, ¿no? Para que nos hace que seamos propensos a ser ahorradores o derrochadores. Y es cierto, yo por ejemplo tengo la misma educación, en el mismo ámbito familiar, porque puede que a mi hija, por ejemplo, le cuesta menos gastar dinero y a mi hijo mayor piensa más. Pero desde siempre, mi hija es más dadivosa, ¿no? O más generosa, o más le cuesta menos. Pues con cada uno hemos hecho una cosa. Si hemos conseguido reconducirla y que ella, por ejemplo, reconducirla. Hemos conseguido, a través de experiencias propias, que es lo que creo que es lo mejor. Por ejemplo, ella el año pasado quería para su cumpleaños, para Reyes, quería que le comprásemos muchísimas cosas. Y los Reyes, como son sabios, pues en lugar de comprarle todas esas cosas, lo que hicieron fue traerle dinero. Ella quería una mochila de unicornio, quería unas zapatillas, quería muchísimas cosas. Los Reyes le trajeron el dinero para que ella se comprase esas cosas. Cuando ella tenía el dinero, ya no necesitaba tantas cosas. No sé, ella se dio cuenta de que ese dinero se le iba a gastar, que sí, que podía tener todo eso, pero ya empezó a ser consciente de que ese dinero se gastaba. Mi hijo, por ejemplo, eso le ha costado menos, ¿no? Él, yo creo que ha sido siempre más consciente de, o quizás porque ha sido un poquito más mayor o más maduro, y él siempre ha sido consciente de que el dinero se iba gastando, ¿no? Claro. Pero bueno, con cuentos, también con mi hija, por ejemplo, me funciona más explicarle las cosas a través de cuentos. Y os recomiendo que os leáis el libro de cuentos y juegos para entender el dinero, que además se puede descargar de forma totalmente gratuita. En mi web encontráis el enlace y vienen muchos cuentos con moralejas que le podéis explicar a los niños. Yo lo utilizo no solo para finanzas, lo utilizo para muchísimas cosas en los cuentos, porque los personajes y los animales fantásticos siempre nos ayudan, ¿no?, a explicarles cosas a los niños. Ese es uno de tus libros, ¿no? Que sí, en mi libro vienen bastantes cuentos para explicar cualquier concepto de finanzas. Ella es más pequeña, supongo, ¿no? 10 años. 10 años. 10 años. El otro sí, 14. Sí, pero 14. Pero sí entienden ya muchísimas cosas. Claro. Y claro, con los amigos que a lo mejor algunos ya, como te siguen sus padres, lo mismo están metidos en la dinámica, pero habrá otros que no. Sí. ¿Cómo ves esa conexión? ¿Ves que ellos quizás le comentan a sus amigos, le hablan de esto a sus amigos? ¿Cómo lo socializan? Pues la verdad es que si le han dicho algo, a mí no me lo han dicho. Lo que sí sé que con sus madres, porque son amigas mías también, sí me han dicho, dice, pues fíjate, a raíz de leer tu post sobre la paga, yo antes a mi hijo le daba siempre dinero cada vez que salía, y a raíz de leerlo, pues ya le doy paga mensual o le doy paga semanal, porque yo digo que tenemos que volver a utilizar la paga que nos daban a nosotros nuestros padres como herramienta educativa y no caer en el error que caemos ahora de darle dinero a nuestros hijos cada vez que nos lo piden. Y sé que lo están haciendo así. Respecto a si tienen más dinero, si tienen menos dinero, supongo que también dependerá de las circunstancias de cada familia. Y si le han dicho algo, él a mí ellos no me han comentado nada. De eso, ¿no? Ellos no me han comentado nada. Sí te digo que son muy conscientes del tema del dinero y de hecho alguna vez a lo mejor hemos estado en un supermercado, ellos saben lo que pueden comprar y lo que no, y a lo mejor hemos estado en un supermercado y han dicho, mamá, necesito no sé qué, ¿esto me lo compras tú o me lo pago yo? ¿No? Y dices, no, hija, son cosas que necesitas, eso te lo pago yo. Te quiero decir que ellos son conscientes muy conscientes del uso del dinero. Esfuerzo, ¿no? Y de sí. valorar, sí. Valoran el dinero. Sí, muchísimo. Yo estoy
puede ser que alguien que nos esté escuchando pueda estar pensando ¿por dónde empiezo? ¿Qué le diría? Pues yo empezaría por el ahorro. Mucha gente el ahorro lo ve como algo negativo, como algo que penaliza, porque es algo que yo me quito ahora para disfrutar en un futuro. Pero como te digo, yo el ahorro lo vivo como una filosofía de vida, ¿no? Como algo que a mí me va a permitir tener tranquilidad financiera o tener seguridad. Entonces yo empezaría venciendo ese miedo a ahorrar, ¿no? El convencerme a mí misma de que soy capaz de hacerlo, ahorrar con un objetivo, es decir, me quiero ir de vacaciones, voy a planificar y voy a ahorrar ese dinero antes, no lo voy a hacer al revés, no me voy a ir de vacaciones y voy a hacerlo financiado, porque entonces ya tengo el problema, sino que voy a preahorrar esa cantidad. Y por último, lo mejor es tener un hábito de ahorro, ¿no? Lo que hablábamos antes, el preahorro, que para ti el preahorro no te va bien, pues los retos de ahorro, lo que acabamos de decir. Por un lado el ahorro, por otro lado, fundamental, el colchón de emergencia. Yo creo que ha quedado de manifiesto durante la pandemia que la gente que, sobre todo las que lo han pasado bastante mal, que han tenido una pérdida de empleo, una reducción de ingresos, la importancia de tener un colchón de emergencia, de que ese colchón de emergencia sea bastante amplio. Y por último, el control del gasto. Ahorro, colchón de emergencia y control del gasto. Yo creo que con esas tres patas empezamos a ser conscientes de cómo podemos ir organizando nuestra economía. Y todo esto mientras que nos vamos formando. Yo recomiendo siempre la formación. A mí me escribe muchísima gente contándome, tengo tantos años, no tengo trabajo, ¿qué hago? ¿Qué empiezo? ¿Tengo dinero? ¿Dónde invierto? Fórmate. Que puedes, asiste a un curso. Que no puedes asistir a un curso, cómprate un libro. Que no puedes comprarte un libro, navega por internet. Hay muchísimos recursos gratuitos, blogs, portales, conferencias, vídeos de YouTube, donde la gente podemos empezar a formarnos, ¿no? Yo creo que la formación da lugar a la transformación de la persona. Dedicamos más tiempo a planificar unas vacaciones que a planificar nuestra vida financiera. Nos compramos un teléfono nuevo y rápidamente dedicamos horas a sacarle el máximo partido, a aprender cómo funciona. ¿Por qué no dedicarle tiempo a aprender las reglas del dinero? Lo vamos a utilizar toda nuestra vida. Son 4 reglas, son 4 conceptos, es fácil. Se puede hacer. De verdad, es que es sencillo. Supongo que antes de ponerse, pues quizá todo el mundo lo puede ver como aburrido, no sé. ¿Te parece a ti? No, yo digo que todo el mundo que empieza a meterse en esto de las finanzas personales, no conozco a nadie que no le haya atrapado, que no le haya gustado. Yo creo que es interesante. Es otra cosa, ¿verdad? Cuando desde fuera se ve de otra forma, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, bueno, aparte de recomendar que visiten tu web finanzascasa.com, donde van a encontrar una cantidad de recursos, aparte de artículos que escribe en su blog Amalia y en su canal de YouTube, que también recomiendo que os suscribáis, donde graba vídeos dando consejos muy, muy interesantes. Tienes también un PDF, un fichero con 23 o 25 consejos para ahorrar, que me ha gustado muchísimo, son muy, muy, muy buenos. Que, bueno, yo creo que hoy en Internet hay tanta información y tantos recursos, incluso gratuitos mucho y de calidad increíble. No sé, ¿quieres recomendar alguno en particular? Aparte, por supuesto, de tu página, donde hay una cantidad de contenido muy buena. Hay gente muy buena. Y si buscas y filtras, encuentras gente muy buena. Tus gente libros, que yo... también, tus libros. ¿Qué? Tus libros, ¿no? Tus 2 libros. Que sí, también, mi libro. Que uno de ellos has dicho que se puede descargar gratuitamente, ¿no? Incluso de tu web. Sí, el de Cuentos y Juegos para Entender el Dinero se puede descargar gratuitamente. Y el de Finanzas y Niños, los tengo aquí. Finanzas y Niños, está disponible en Amazon. ¿También? Sí. Si pero este no lo va a descargar tan solo. Este no se puede comprar en papel, porque este está editado por el Instituto Santa Lucía. Y entonces el Instituto Santa Lucía tiene un proyecto de educación y divulgación financiera y solo se puede descargar en formato digital. Yo lo tengo porque soy la autora.
en papel y es chulísimo. Pero también te lo puedes descargar en Kindle o en una tablet y está muy chulo. Los dibujos y todos los cuentos y todo está muy chulo. Yo sigo a gente como Carlos Galán, por ejemplo, que es muy bueno. A Write a Dinero Bolsa, Rentabiliza Web. Sé que son muchísima gente. ¿Quién más? Tengo muchísima gente, pero ahora mismo no caigo en más. Pero gente que yo sigo escuchando en Rankia, en Value School, también para el tema de escuchar conferencias. Tu dinero nunca duerme, me parece que también hay un programa de radio que sé que lo puedes escuchar un poco. Tu dinero nunca duerme. Tu dinero nunca duerme. También Value School Kids, que tienen también la Zona Value Club, que de hecho la semana pasada tuve una entrevista con ellos. Grabamos una charla también. Tú también, ¿no? ¿Tienes un blog? Bueno, yo escribo de todo, es un desahogo, más que nada, pero bueno, intento... bueno, Amalia, a ver, estamos hablando de ahorro, hemos hablado mucho de ahorro. Al final el ahorro es postergar el uso futuro de un dinero, pero claro, también hay algo como la inflación, que hay mucha gente que creo que desconoce, que al final lo que hace es comerse o hace que nuestros ahorros se deprecien y que digamos que el dinero pierda valor, de forma que ese dinero, la capacidad adquisitiva de ese dinero o lo que podemos comprar con ese dinero que tenemos bajo del colchón o en el banco, cuando pasan los años, pues resulta que es mucho menos, ¿no? Digamos que se ha depreciado. Entonces, claro, al final el ahorro necesita también la otra pata de inversión, ¿qué opinas tú respecto a...? Sí, yo de hecho digo que el ahorro por sí solo no es suficiente, que hay que buscar siempre un producto que supere al menos la inflación para no perder poder adquisitivo. Pero si no te sientes valiente o no tienes por qué ser valiente porque la bolsa no es un casino, ¿no? Como muchas veces se ve, ¿no? La bolsa a largo plazo y diversificando es segura y rentable. Pero bueno, si no eres capaz de invertir o de buscar algún otro producto que con el que obtenga una rentabilidad, simplemente ahórrate en ese dinero que pasados 10 años, 20 años, lógicamente tu poder adquisitivo, lo que tú hoy comprabas con 10.000 euros, dentro de 20 años no vas a poder comprarlo, ¿vale? Pero por lo menos tienes algo, tienes ese colchón que te va a permitir ante cualquier imprevisto, pues poder salir a flote. Lo ideal, invertir. Que por lo que sea no puedes, quédate en el ahorro, pero por lo menos ahorra. Sí. No, y unido todo esto a lo que hace un rato estábamos hablando, ¿no? De la responsabilidad individual, ¿no? Hoy en día que se está empezando a hablar de que las pensiones, que lo mismo las pensiones el día de mañana no van a ser como hoy. Nos están un poco bombardeando con pequeñas gotitas, ¿no? Que parece que bueno, que lo mismo dentro de, no voy a decir dentro de 5 años, ¿no? Pero lo mismo dentro de 20 o de 30 años, cuando nosotros tengamos que cobrar la jubilación, o los que vienen detrás, ¿no? Pues a lo mejor resulta que la jubilación no es lo mismo que vemos hoy, ¿no? Entonces, sí, al final, por supuesto, empezar por algo, empezar por ahorrar y todo, como tú bien dices, formarse, porque esto no está restringido a mentes privilegiadas, ni hay que ser un superdotado, ni tener un... No, y por favor, que nadie, yo siempre digo que nadie ponga un euro en manos de nadie, que en vendehumo, en gente que le prometa rentabilidades astronómicas, que se formen primero, que no inviertan en nada que no entienden. Es muy importante porque hay muchas estafas, ¿no? La CNMV muchas veces destapa estafas, pero hay otras que siguen estando, ¿no? Entonces eso es muy importante. El dinero fácil no existe, eso está claro. Entonces todo el que te venga vendiendo el oro y el moro está claro. Y en estos momentos donde quizás crece la necesidad, el ingenio se agudiza, ¿no? Y de hecho
los casos de fraude y tal se incrementan una barbaridad en estos momentos, ¿no? Y claro, la gente que le pone un caramelo en la boca, pues hay veces que quizás por no tener educación y cultura financiera, porque si tú tienes unos mínimos conocimientos, pues saben que nadie regala duros a pesetas, ¿no? Como se decía antiguamente. Sí, antiguamente, ¿no? Duro a 4 pesetas. Exactamente. Muy bien. Te quería preguntar, es cierto, al menos pienso yo, que quizás el rol o la economía familiar puede haber ido evolucionando o no, en el sentido que quizás nuestros padres, claro, hace 20 o 30 años no era tan común como hoy que ambos, la pareja trabajara, como hoy que quizás es mucho más común, era quizás el hombre en la mayoría de los casos el que quizás pues trabajaba fuera, la mujer se ocupaba quizás del hogar. Y fíjate que quizás, aunque el hombre era el que supuestamente ganaba el salario, pero me da a mí la sensación, al menos por mi entorno familiar, por mi madre, que quizás es la mujer la que quizás tenía esa, o llevaba esa economía familiar sin formación, de forma un poco autóctona o originaria, ¿no? Pues por un poco preocuparse, que creo que tú también lo comentabas, ¿no? El intentar ahorrar un poco comprando allí donde es más barato, quizás economizando con esto, haciéndolo si lo puedes hacer en vez de... ¿Qué piensas tú si ha habido alguna transformación, algún cambio en cuanto a lo que es la cultura o las finanzas en el hogar en estos últimos años? Y bueno, si el rol del hombre y la mujer han cambiado o cuál es tu opinión. Yo creo que sí, que antiguamente, como tú dices, el hombre era el que traía el salario y la mujer la que se encargaba de que hubiera siempre un plato encima de la mesa, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, 9 hijos y siempre había comida encima de la mesa, todos iban vestidos y calzados. Mi madre tampoco tenía una formación universitaria y siempre sabe, ¿no?, dónde está la leche más barata o dónde está el pan o dónde está... Y siempre comprando en un montón de sitios y organizando para que no faltara absolutamente de nada en la casa. Quizás, no sé, es mi opinión personal, por el hecho de la mujer empezar a trabajar, ¿no? A lo mejor un poco ese error se ha compartido. Yo creo, por lo que veo en redes sociales, que quizás la mujer es la que más se encarga del tema de la economía doméstica y el hombre más, quizás el que se encarga del tema de inversiones, o por lo menos es lo que yo veo, ¿no? Que somos menos mujeres las que hablamos sobre finanzas personales y más hombres, ¿no?, los que hablan continuamente de la bolsa y demás. Es la sensación que tengo yo. Por ejemplo, en mi caso particular, pues yo sí, por deformación, pues soy la que me encargo, ¿no?, de todo el tema de las cuentas y pues mi marido se encarga de todas las tecnologías, por ejemplo. Que al final la educación financiera o la cultura financiera es eso, ¿no? Que yo particularmente, al menos en mi familia, veo a mi madre más predispuesta a ahorrar o mirar y tal, que en el caso de mi padre, ¿no? Y bueno, pues mi madre, la verdad que es formación la mínima, ¿no? Pues desgraciadamente en aquellos tiempos no era tan fácil estudiar como hoy, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de que al final no necesitas tampoco... Que va. Ellos se apañaban muchísimo mejor, lo que decimos, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Había poco, se cuestionaba cada gasto, ¿no? O cada compra que se hacía en la casa, se reutilizaba todo, se aprovechaba todo. Y hoy en día, pues quizás pues porque tenemos más dinero o por, no sé, no le damos ese valor, al dinero que se le daba antes, ¿no? Sí. Y siguiendo en esta línea, ¿crees tú que hay alguna diferencia entre la economía o las finanzas en el hogar, en el entorno rural y en la ciudad? ¿Qué opinión tienes o no sé si tienes algún dato sobre esto? ¿Crees que son diferentes o no hay? Dato estadístico no tengo ninguno. Pero bueno, por lo que la gente habla en redes sociales, por amigos que tenemos que viven en pueblos, el coste de la vivienda
es inferior, el coste en ocio, a lo mejor por tener menos opciones de ocio que en una ciudad también es inferior. Creo que sí, el tema de los sueldos, pues supongo que estarán más, o serán, o deberían de ser más altos en las capitales. No es lo mismo vivir en Madrid, ¿no?, que vivir en un pueblo pequeño. Yo el año pasado fui a dar una charla a un pueblo pequeño de la Sierra de Cazorla, que se llama Cotorrío, que es precioso, y me acuerdo que les preguntaba, hablando del tema del control de gastos, decía, porque mucha gente no sabe qué ha gastado a final de mes. Y me levantó un chico la mano, no sabe lo que ha gastado en ocio cuando acaba el mes. Y me levantó un chico la mano y me dijo, sí, no he gastado nada, porque aquí no tenemos nada que hacer. Y entonces no he gastado nada, ¿no? Me dejó ahí. Digo, bueno, vale. Pero por lo general, bueno, pienso que el nivel de vida es más barato. También hay más calidad de vida, ¿no? O en mi opinión, yo vivo en una ciudad pequeña y yo aquí tengo una calidad de vida tremenda, no tengo a lo mejor el ocio que podría tener o la infraestructura que podría tener en Madrid, pero yo estoy encantada con la calidad de vida que tengo aquí y eso también es algo muy importante y es algo que hay que valorar, ¿no? Sí, yo quizás pienso, yo he vivido tanto en una ciudad como en un pueblo. Quizás en la ciudad tienen más oportunidades, en cuanto a que hay más trabajo, lógicamente, hay más opciones. También. Pero quizás luego, claro, en el pueblo tienen más recursos, en el sentido, pues, pues que en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce, tienes opción, por ejemplo, de cultivar, si no tu padre, el amigo, y evidentemente luego los costes son mucho menores, ¿no?, comparado con los costes de la ciudad. Entonces, bueno, al final, sin duda... me gustaría preguntarte, para ir un poco, no queremos quitarte más tiempo, que estás súper liada, y para ir un poco terminando, me gustaría preguntarte, porque bueno, al final un poco a lo que nos lleva o lo que queremos aspirar es a la independencia financiera, ¿no? Que no... Creo yo que tampoco queremos ser ricos, ¿no? Sino quizás yo me gusta decir que lo que queremos es ser libres, ¿no? Para ti, ¿qué es la independencia financiera, Amalia? Bueno, por si la gente no lo sabe, la libertad financiera es el número de meses que podría vivir sin trabajar, y llegar a la independencia financiera sería tener esos ingresos pasivos que te entrarían, por ejemplo, vía renta de inmuebles o vía dividendo de acciones, y tú no tendrías que trabajar nada. Para mí la independencia financiera no significa dejar de trabajar, sino poder trabajar en lo que a mí me gusta, desde cualquier parte, hacerlo cuando quiera, no tener que estar pendiente de un calendario, de ver si es un festivo o si es fin de semana para poder hacer un viaje, ¿no? Para mí no significa dejar de trabajar, porque cuando tú tienes una pasión y cuando tú te dedicas a algo que te gusta, casi que tienes que echar el freno y decir, voy a dejar de echar tantas horas esto, ¿no? Y voy a dedicarme a disfrutar un poco. Y para mí siempre es importante encontrar el equilibrio entre ese ahorro, esa inversión y esa diversión. De hecho, yo siempre digo que hay que disfrutar del camino, ¿no? Porque es un camino largo, ¿no? Nosotros no hablamos, los que compartimos este pensamiento, no hablamos de hacernos ricos de la noche a la mañana, ¿no? No perseguimos eso. Entonces, es un camino largo, en el que por medio del ahorro y la inversión pues llegaremos a una jubilación o a aquellos años en los que podremos disfrutar de una tranquilidad, ¿no? Mientras tenemos que disfrutar del camino. Claro, sin duda. Y bueno, aparte ya también a lo largo de la vida nos encontramos momentos difíciles, siempre nos ocurren momentos inesperados que cuando, como tú bien decías, ¿no?, cuando tenemos ahí un pequeño colchón, pues nos ayuda a que no nos veamos entre la espalda y la pared y que nuestra vida se trunque de la noche a la mañana, ¿no? Y eso al final nos mete en un círculo vicioso del que no salimos nunca, ¿no? O quizás pensando un poco en ese día de mañana, en esa jubilación, ¿no?, que quizás hoy ya se empieza a hablar de que no sabemos cómo van a ser las pensiones dentro de 30 años y, hombre, pues quizás nos puedan permitir vivir un poco más cómodos, vivir un poco más desahogados, o quizás que ese pequeño colchón nos puede permitir dedicarnos a lo que nos apasiona, aunque los ingresos sean menores, pero
nos va a ayudar a ser mucho más felices, ¿no? Y bueno, al final un poco refuerzo la idea de que tener cultura y educación financiera nos termina haciendo más felices, personas más realizadas, ¿no? Porque en el ámbito financiero, que en Internet hay una comunidad, la verdad que impresionante, y con gente que ofrece sus conocimientos y te ayuda, y la verdad que es curioso, ¿no? Porque siempre relacionamos el dinero con el egoísmo, y yo me he encontrado pues que quizás la comunidad inversora y la comunidad financiera, pues donde he encontrado como, digamos, más gratitud en ese sentido, ¿no? Porque cualquiera te ayuda, cualquiera te explica, hay gente que dedica mucho tiempo, como tú, a mucho tiempo de su tiempo personal a escribir, a transmitir, a divulgar, ¿no? Como precisamente este momento, y bueno, pues al final creo que te hace, que es lo que se trata, ¿no? Que te hace un poco, encuentras un poco, ser un poco más feliz, ¿no? Yo creo que eso que has dicho, perdona, que eso que has dicho de tener un colchón para poder dedicarte a lo que te apasiona, es otra cosa también muy importante que no he dicho, y lo has dicho tú. El tener un colchón de emergencias también te permite, si tú quieres dar un salto, ¿no? Y cambiar de trabajo. Hay mucha gente que no está a gusto con su trabajo. Conozco casos de gente que ha formado un colchón que le ha permitido dejar su trabajo, y hasta que con su nuevo negocio ha podido generar ingresos, ha podido ir viviendo con ese colchón de emergencia. También es otra razón, si no estás a gusto en tu trabajo. Yo digo que si no estás a gusto en tu trabajo y te gastas todo el dinero, ¿no? Nunca vas a poder escapar de ahí, ¿no? Lo que hablábamos de la carrera de la rata. Claro, dar ese salto, pues que evidentemente, sí. Que cuando empiezas algún proyecto nuevo siempre necesitas un tiempo para que madure, a veces incluso te puede salir mal, y el tener ese colchón pues te hace vivirlo con tranquilidad y afrontarlo con más garantías, ¿no? Sin duda. Bueno, había una reflexión que quizás todo el mundo vemos el dinero como algo que nos puede dar, nos permite adquirir cosas, ¿no? Materiales o viajes o lo que sea, y quizá no es la capacidad de darte, sino la capacidad de decir no. O sea, que quizá el tener ese colchón o no tener que tomar decisiones en base al dinero te permite decir no a muchas cosas que no quieres hacer, y renunciar o poder darle la espalda a cosas que en otros momentos te ves obligado a hacer porque tienes la necesidad de hacerlo, ¿no? Correcto. Y bueno, al final todo esto nos lleva pues que tener este conocimiento o esta cultura, el meternos en esta dinámica, el invertir, el ahorrar, pues yo creo que nos aporta mucho más de lo que pensamos a priori. Sí. Es lo que hablábamos antes, el ahorro como una filosofía de vida que te dé tranquilidad y seguridad financiera. Bueno, para terminar, y no queremos quitarte mucho más tiempo, agradecerte tu tiempo. La verdad que escucharte con la pasión que hablas y cuentas y hablas de finanzas es un lujo, y creo que va a llegar a todos los oyentes o las personas que nos vean, y bueno, me gustaría que bueno, nos dejaran alguna reflexión final para cerrar este directo, y bueno, si se nos ha quedado alguna cosa en el tintero que te guste comentar o que quieras dejar para cerrar. Pues sobre todo, la educación financiera es sencilla, que ya hemos visto, que es sentido común y no son técnicas complicadas, que nos quitemos el tabú del dinero, que no es algo difícil, que normalicemos el hablar en casa,
que hablemos con nuestros hijos, que si nuestra economía no es buena, que podamos decírselo, que si queremos ahorrar, que contemos con ellos, que se lo transmitamos y que antes de hacer algún gasto importante, por esto que estabas tú comentando ahora a última hora, que lo pensemos, que reflexionemos si realmente nos hace falta hacer ese gasto, sobre todo si queremos ahorrar. Básicamente eso, cultura de ahorro, convertirlo en una filosofía de vida y que la educación financiera y la finanza es algo sencillo. Bueno, Amalia, la verdad que ha sido un placer. Recomiendo a todo el mundo que se pase por la web de Amalia, que se suscriba a su canal de YouTube, que se suscriba a su Twitter, porque desde muy temprano por la mañana está colgando reflexiones que nos van a hacer pensar. Es que me gusta que la gente, exactamente, me gusta remover conciencia y preguntas que son sencillas y te las hace y te hacen pensar y te hacen reflexionar. Es importante que nos hagamos buenas preguntas. Sin duda. Te agradecemos tu implicación en difundir la cultura financiera. Ha sido un placer y agradecerte una vez más, Amalia, tu tiempo. Nos seguimos viendo en las redes, ¿de acuerdo? Seguro. Así muchas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias, Hasta Nicolás. luego. Hasta luego. Adiós.